Muy buenas noches a todos mis hermanos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien el audio? Bien. Pues me da mucho gusto verles a cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, yo soy Aarón Garibay y tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la clase del día de hoy. Y bueno, quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Sabían que la falta de conexión con Dios tiene que ver mucho con nuestras inseguridades y con nuestros miedos? Por ejemplo, en el amor, ¿cuántas veces has dejado de transmitir amor a otra persona por simplemente la inseguridad, el miedo de no ser correspondido de la manera en que tú deseas? ¿Por qué dejamos de ser amables? ¿Por el miedo o la inseguridad de vernos inferiores? Y de esa manera te vuelves alguien autoritario, alguien insensible hacia los demás. ¿Por qué dejamos de ser compasivos? Por el miedo a sentir o a palpar el dolor ajeno, y preferimos no ver, no escuchar y continuar nuestro camino. Todas estas inseguridades y todos estos miedos nos orillan a redireccionarnos y basar nuestra seguridad en algo completamente banal. Y dejamos a un lado lo que realmente nos daría seguridad, nuestro Señor Jesucristo. Y es de eso de lo que te quiero platicar en esta clase. Acompáñame a orar para poder iniciar, por favor. Mi Señor Padre, bendito Rey del Cielo, le damos muchas gracias, Señor, porque nos permite llegar hasta esta hora del día. Padre, bendiga mucho las palabras que vamos a compartir, Señor. Queremos escucharlo a usted, Dios. Quédese en control de nuestros corazones. Quédese en control de la tecnología también, Señor. Ayúdenos, Padre, a ver de la manera en que usted quiere que podamos ver hoy nuestras necesidades, a cambiarlas con urgencia, Señor. Gracias, papá, por cada uno de mis hermanos que hoy está aquí. Pero también, Señor, estamos muy contentos porque sabemos que tenemos visitas, amigos que están estudiando, Señor, y eso nos alegra mucho el corazón. Gracias por todo, bendiga lo que resta del servicio, Señor. Quédense en control de todo, y es a través de su Hijo amado Jesús que oramos y pedimos todo esto. Amén. Muy bien, mis hermanos, voy a compartirles la clase. Bien, tiene como título ¿Cómo obtenemos verdadera seguridad? Y para eso te voy a pedir que vayamos al libro, la carta, perdón, de los Hebreos, en el capítulo 13, en el último de los capítulos, en el primer versículo, por favor, vamos para allá. Hebreos, capítulo 13, versículo 1, por favor. Muy bien. Mira, el autor de Hebreos lo expresa de la manera siguiente: no dejen de amarse unos a otros como hermanos. Quiero que veas que para el autor de Hebreos le era muy importante iniciar este capítulo con la forma de motivarnos, animarnos a seguir amándonos. Él da por enterado que los discípulos en ese momento ya se amaban. Él no les indica comiencen a amarse. Él ya da por enterado que los discípulos ya se amaban. Y eso es obvio, mis hermanos, porque cuando tú decides seguir a Jesús y tomarlo como tu Señor y tu Salvador, ya va dentro de ese paquete, ya va dentro de ese combo, el que tú tengas que amar también a tus hermanos. Mira, velo de la siguiente manera. Cuando tú te casas, ya sea tu esposo o tu esposa, no solamente vas a formar familia y ese amor entre él y tú, sino que también va dentro de ese combo cuñados, un suegro, una suegra, y a los cuales también tenemos que amar porque van a ser parte de nuestra familia, porque los vamos a ver como un núcleo y todos nos vamos a amar de esa manera. En esta expresión de amarse, dice como hermanos, en otra traducción dice fraternalmente. En esta clase de amor lo expresa porque no solamente es un amor donde yo siento, donde yo lo puedo expresar y decir amo a tal persona. No, sino que este amor te lleva bien a una acción. Puedo decir amo a mis padres, amo a mi familia, pero no se ve reflejado con mis acciones, no se ve reflejado con mi conducta. Por eso nos lleva y nos anima a seguirnos amando de esta manera.
Sin duda alguna, mis hermanos, como comentábamos en un inicio, el amar a alguien, muchas veces tenemos nuestras dificultades para poder hacerlo, porque tenemos miedo a ser lastimados de esa manera. El mundo nos ha orillado a encontrar en el amor nuestra media naranja, el complemento perfecto de lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas dentro del amor tiene que ser un complemento perfecto para ti, tu media naranja. No solamente hablo de una relación sentimental de pareja, sino también en una amistad. ¿Por qué tengo tal amistad con esa persona? Porque, ¿sabes? Es empático a mis creencias políticas. Los dos votamos por la misma persona. Nos gusta la misma comida, la misma música. Tenemos gustos muy similares y por eso, porque nos entendemos también, amarlo. Puedo expresarle mi cariño, mi confianza de esa manera. De esa manera nos ha orillado el mundo. Mientras sea algo empático en tu vida, podrás amarlo. Pero Jesús nos lleva a un punto más fuerte. Dice, yo les doy este nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben de amarse los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son mis discípulos. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Jesús rompe con este paradigma. No solamente es el que pueda amar yo a los que me caen bien o los que yo me siento confiados con ellos o los que me entienden, no, sino Jesús generaliza completamente. Ámense. ¿A quiénes? Los unos a los otros, todos completos, como una iglesia. Y de esa manera, la respuesta que tú estabas esperando de la otra persona ya no es tan necesaria. No digo que no sea importante, pero ya no es tan necesaria, porque ¿sabes qué? Ya tienes esa respuesta de amor. El contentamiento que vas a tener, la confianza que vas a tener, no hace la respuesta de otro hermano que te dé hacia ti, sino que Jesús ya te amó. Jesús nos amó muchísimo antes de que nosotros amáramos a Él. Nos amó aún cuando nosotros éramos enemigos de Jesús. ¿Te puedes imaginar eso? Rompe completamente con todos los esquemas que estábamos pensando. Nos lleva a ir más allá, a profundizar más en las relaciones aún. Aún cuando me cueste tal vez la relación, voy a invertirme más. No por lo que vaya a recibir, no por lo que me sienta cómodo en eso, sino porque alguien ya me ama a mí y ese es Jesús. Y el plus de todo esto, mis hermanos, es que dice, si ustedes se aman los unos a los otros, va a ser evidente, van a dar certificado, es algo que se puede palpar, que son mis discípulos. La constancia, mis hermanos, la certificación de que somos discípulos de Jesús, no hace que tan fuerte aplaudas, no hace que tan fuerte grites amén, o dónde te sientes dentro del salón, sino nuestro Señor Jesucristo dice que va a ser evidente que son sus discípulos los que se amen unos a otros. Puedes ver entonces por qué el autor de Hebreos inicia en este capítulo marcando la seguridad del amor de Cristo para nosotros. Es de esa manera, mis hermanos, que en los siguientes versículos vamos a ver entonces una serie de prácticas que conllevan también tener seguridad en Cristo. Mira, es fácil que podamos amar a los que conocemos aún, pero ¿qué te parecería amar a alguien entonces que no conoces? Que tal vez va a ser la primera ocasión que lo conozcas y tienes que amarlo. Dice en el siguiente versículo, versículo 2, no se olviden de ser amables los que lleguen a casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Déjame platicarte un poquito de esta parte. En el primer siglo, los discípulos, en verdad, se llevaban muchísimo a predicar a otros lugares porque querían seguir los pasos de Jesús. No solamente querían estar en una iglesia, sino aprendían, se llenaban del Espíritu Santo y querían ser como Jesús. Jesús anduvo a todos lados. Ellos también querían hacerlo de la misma manera. No podían estar en un solo lugar, pero era en verdad muy peligroso. Les podía costar hasta su vida el hacer eso. Llegaban a los lugares a predicar y obviamente no había hoteles como los que hoy conocemos
Y los lugares donde podían hospedarse no eran para discípulos. Eran lugares donde se llevaba tal vez cuestiones inmorales, etcétera. Situaciones donde pues no podían quedarse ellos ahí. Así que había una serie de práctica o tal vez una técnica que utilizaban ellos, es de que iban al centro de la plaza donde ellos estaban evangelizando y ahí se quedaban. Y eso identificaban los demás discípulos, aunque no los conocieran, que entonces se trataba de extranjeros que iban compartiendo el evangelio. Y para ellos era necesario hospedarlos, darles lo necesario para animarlos, para limpiar, para alimentarlos y que pudieran continuar con el trabajo. Pero no solamente era el que pudieran solamente llevarlos a su casa, no. Esos hermanos del primer siglo, imagínate el peligro que llevaban, porque muchos eran ya vistos, ya estaban vigilados y podían ser apresados y eso llevaba hasta su muerte. Entonces, el que tú llevaras a alguien a tu casa así, no solamente era que pudieras compartir tus alimentos, sino que en verdad era un peligro, era un riesgo llevar a alguien hacia tu casa y hospedarlo de esa manera. Pero ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué arriesgar a tu familia de esta manera? Y no sé, mis hermanos, pero en el versículo ahí nos marca y nos dice, sin saberlo, algunos se tornaron ángeles. En esta parte están haciendo referencia a Abraham, cuando llegaron 3 personas con él y 2 de ellos eran ángeles. Y Abraham los hospedó, los recibió, preparó panes y empezó a ser bendecido por esa presencia. Lot también lo hizo lo mismo y fueron bendecidos por esto. Estas personas, yo creo que muchos de nosotros hemos podido tener la oportunidad hoy de ver tantas necesidades y más en estos tiempos. Cuántas circunstancias están pasando, mis hermanos, y podemos ser testigos de las necesidades. Yo sé que hoy tal vez no es de que tengas que hospedar a alguien en tu casa, o tal vez sí, no lo sabemos, pero en verdad me quiero poner un poco en la situación de estas personas. Imaginémonos un poquito esta situación. ¿Te imaginas estar predicando el evangelio, tal vez, o simplemente que fueras a un lugar? Puedo pensar que esas personas a lo mejor era la primera vez que estaban ahí, estaban perdidos, ya era noche, la inseguridad, pues imagínate al tope, y aparte de eso, pues que peligrabas de ser encarcelado, de ser maltratado, inclusive peligraba tu vida en esa parte. ¿Te imaginas estar en una situación así? Y que alguien se acerque contigo y te diga, oye, permíteme, déjame tener el honor de hospedarte en mi casa, de compartirte mis alimentos, sentarte en mi mesa, que conozcas a mi familia, que por unos momentos es parte de nosotros. Déjame limpiarte, alimentarte, ponerte un buen lunch y a lo mejor tienes que continuar, pero déjame darte esa ayuda. ¿Cómo te sentirías en ese momento? ¿Cómo sería la gratitud que tendrías en ese momento? Pensaba, mis hermanos, que estas personas obviamente son foráneas, son personas extranjeras, no conocen, es evidente. Tú ve al centro y inmediatamente vas a conocer a los extranjeros porque pues otro tono de piel, otro acento, están fotografiando todo, todo se les hace nuevo y es evidente, son personas que a lo mejor no son de otro país, pero sí, vienen de otro estado, luego se ve que son extranjeros. Y quiero comentarte que muchos de nosotros pasamos por una situación así. Por lo menos espiritualmente yo fui extranjero. Me sentí completamente perdido en ocasiones. No me sentí como extranjero que está fotografiando, sino como un extranjero que llega a un lugar perdido. Como alguien que no tiene el recurso para poder pasar una simple noche. Y sabes, aquí en la iglesia, hace unos años, hermanos que hoy están conectados, me abrieron la puerta de su casa. De la misma manera.
y no lo hablo metafóricamente, en verdad, me abrieron la puerta de su casa, me presentaron a sus familias, me sentaron, me ayudaron en momentos muy difíciles. Recuerdo en la temporada que estaba yo tomando mis estudios bíblicos, empecé a trabajar en una empresa de capacitación y no saben, mi situación económica era bastante complicada y ese trabajo era lo que pues me estaba ayudando a poder sufragar algunos gastos. Pero yo regresaba de noche y tenía que inmediatamente subir un reporte para que pues pudiera notificar lo que había pasado en el día a la empresa, pero yo no contaba con una computadora, mucho menos con internet. Y uno de los hermanos que tal vez llevaba una semana o semana y media que estaba dándome los estudios, recuerdo perfectamente bien que me dijo, no importa, a la hora que llegues de trabajar, vente a la casa, aquí haces tus reportes. Y yo le decía, ¿cómo crees? Me decía, no, sí, en verdad, no te preocupes, dime a qué hora. Y no importa la hora que te tardes, yo te regreso a tu casa. En verdad era muy noche. Llegaba un punto donde decía, pues, ¿qué querrá este hermano, no? ¿O qué querrá este amigo? ¿Por qué ese trato así conmigo? No solamente llegaba a su casa para poder trabajar en su computadora, invadiendo el espacio ahí, sino que llegaba y su esposa ya me tenía un plato para poder cenar. Les decía, a lo mejor lo esperas de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, no sé, pero de alguien que apenas te acaba de conocer y que te está abriendo las puertas así de su casa, te conmueve demasiado. Es algo que yo recuerdo, que lo tengo muy grabado en mi corazón. El Señor me empezó a dejar servir en algunos ministerios y por su providencia conocí a un excelente amigo también, Marcos, y cuando el Señor nos permitió hacer una charla por vez primera en su casa y conocimos a Vicky, fue impresionante. La manera en que nos recibieron, la manera en que, sí, fue la primera ocasión, yo creo que estuvimos ahí, que nos conocían, y recuerdo que su mami decía, un taquito, ándale, pásense un taquito. Ahí descubrí, mis hermanos, que un taquito no es un taquito, es un guisado. Era, en verdad, algo impresionante, y no era un taquito. Y así todas las ocasiones que me ha tocado pasar ahí con mis hermanos, la hospitalidad, la amabilidad, es algo que en verdad en ellos está muy marcado. Y puedes pensar que es parte de su cultura, que es parte del mexicano, que así somos todos. Pero te digo, va más allá de solamente abrir las puertas de tu casa. Te decía, no solamente para los que hoy vemos para recibir en nuestra casa, sino también para sentir la necesidad de la otra persona. Y es lo que nos lleva al siguiente versículo. Dice, acuérdense de los presos, como si también ustedes estuvieran presos. Con ellos, dice, piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Muchos de estos hermanos del primer siglo lamentablemente fueron apresados por compartir el evangelio, por hablar de Jesús. Murieron, fueron torturados. Y las cárceles, que hoy a lo mejor tenemos el concepto de hoy de una prisión, no eran nada que ver con lo que era en estos momentos esa prisión. Eran pues celdas improvisadas como tipo cavernas, donde estaban atados de pies, de manos, totalmente hacia el suelo. No les daban de comer, estaba prohibido darles de comer de esta manera. Los familiares tenían que llevarles de comer, si no se moría de hambre. Las enfermedades estaban a la orden del día. Podías ver gente con lepra, con infecciones, gente ya que llevaba días muerta. Era un completo lugar de sufrimiento. Entonces, cuando se dice acuérdense de los presos,
como si también ustedes estuvieran presos. Puedo pensar, hermanos, que hoy en nuestro país no tenemos ninguna ley que te impida poder hablar de Jesús. Hoy lo estamos haciendo y lo hacemos con toda libertad, tal vez por este medio, por el tema del COVID, pero podemos reunirnos, podemos hacer con tal libertad, porque es para nosotros una gracia, una dicha. Pero servir de esta manera, llegar hasta tal punto, hacerlo sin pensar que a lo mejor qué beneficio podrías tener al ser preso o acudir a ver a alguien que está preso, porque no era nada como lo que hoy vemos. El que tú llevaras alimento a alguien más que estaba preso, podría peligrar que los guardias identificaran que tú también eras discípulo de Jesús y te apresaran y terminaras también compartiendo celda con ellos. O que fueras contagiado por alguna enfermedad ahí, o en lo peor de los casos, el que tú salieras de visitar a un preso también era una situación totalmente denigrante, señalados. No era algo fácil el que pudieran ir a visitar a alguien. ¿Por qué hacerlo? Mira, dice en esta parte, como si también ustedes estuvieran presos con ellos. ¿Te puedes imaginar a estas personas ahí inculpadas, que están siendo sometidas por totalmente una injusticia? ¿Te puedes visualizar un momento ahí? ¿Cómo sería para ti la respuesta que quisieras de tus hermanos? Que tal vez te llevaran de comer en el desayuno, comida y cena, que siempre estuviera alguien ahí para orar contigo, que te animara, que las 24 horas del día tuvieras visitas, que no te dejaran solo, que te compartieran una carta, que te escribieran qué está pasando con tu familia, que no quieres estar aislado del mundo. ¿Cómo te gustaría que tus hermanos tuvieran respuesta a ese sufrimiento? Y te decía, puedes pensar que hoy no estamos pasando por eso. Hoy podemos predicar y hablar de Jesús de una manera libre. Pero también la Escritura nos lleva a que veamos, dice, piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Hoy, de los que están conectados, tal vez faltan varios, y no porque su corazón no quiere estar conectado o quiere estar aquí en esta reunión, sino porque las circunstancias no les permiten hacerlo, porque han sido maltratados, porque están pasando por situaciones muy complicadas, y que nosotros podamos compartir ese dolor, que podamos hacer propio esas necesidades. ¿Por qué hacerlas? ¿Por qué también sacrificar? ¿Por qué el concepto en ese momento era tan real? Personas lo hacían sacrificando, no solamente decíamos el que podías hospedar a alguien en tu casa y que peligrara a tu familia, o ir a compartir los alimentos a alguien que estaba preso. ¿Por qué hacerlo? Y mira, la respuesta está en Mateo capítulo 25, versículo 34. Dice de la siguiente manera, y dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo al mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me hicieron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O falto de ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Ahora puedes ver cuál era su seguridad, cuál era el contentamiento que tenían ellos. Ya no importaba incluso el riesgo que pudieran tener, la manera en que tendrían que sacrificar.
si esas personas en algún momento les iban a agradecer o no le iban a agradecer lo que estaban haciendo. El contentamiento, la satisfacción y la seguridad que les daba es que ellos lo hacían. Primeramente dice la Escritura, que está ya, dice, vengan, porque les tenemos algo reservado, riquezas en el cielo. No nos perdemos posesiones en el mundo. Y lo segundo dice, que lo hicieron como si fuera para el Señor Jesús. Quiero ser muy respetuoso con esto, pero por un momento, piensa, si tuvieras la situación de ver a nuestro Señor Jesús padeciendo tal vez de ropa, de alimento, o una enfermedad, si estuvieras en unos momentos, ¿qué tanto harías por poder cubrir esa necesidad con Él? ¿Qué tanto sacrificarías? ¿Qué tanto llevarías? Te lo aseguro, haríamos todo, sin importar. Dejaríamos todo a un lado por acudir a eso, por amor, por gratitud. No es inclusive, diríamos, no, déjame a mí, yo voy, y todo el mundo quisiera hacerlo. Sobrarían manos. Pues déjame decirte que tenemos la oportunidad de hacerlo. Dice, por cuanto lo hiciste con alguno de mis hermanos, los más humildes, lo estás haciendo conmigo. Sí tenemos la oportunidad, mis hermanos, para poder hacerlo. Y en cada uno de estos acontecimientos tenemos la seguridad, el contentamiento, que es con nuestro Señor Jesucristo. Ya no importa las respuestas, ya no importa si lo van a agradecer o no, porque es como para el Señor. Pero mira qué tan profundo es, que no solamente se trata de algo externo, sino también nos lleva a algo más interno. Miren el siguiente versículo. Dice, versículo 4 y 5, que todos respeten el matrimonio y tengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. En esta parte es tan profunda, porque a veces dejamos de valorar y de apreciar nuestra pureza, simplemente por el miedo o la inseguridad de encajar en un círculo social, en una etapa de la vida. Pero más allá de todo eso es que empecemos a codiciar algo que no tenemos en casa, que empieces a perder la gratitud de lo que Dios te ha dado, y no solamente en el matrimonio, nos hablan también del dinero, dicen conténtense con lo que tienen. No habla tampoco de una mediocridad, no importa si comemos o no comemos, no, sino nos lleva a que lo que Dios nos ha dado, con el esfuerzo, que lo que Dios nos ha bendecido con nuestro trabajo, podamos contentarnos con eso, que demos gracias al Señor por lo que tenemos el día de hoy. Y podrías pensar, pero es que en verdad mi situación está muy complicada. Déjame decir, hay personas que están muchísimo más en condiciones más complicadas que nosotros. Demos gracias por lo que hoy tenemos. Demos gracias por la familia que hoy tenemos. Déjame preguntarte algo. ¿Te puedes sentir contento con la esposa o el esposo que Dios te dio? ¿Tienes en contentamiento con los hijos que el Señor te dio? ¿Con el ministerio que el Señor te dio? En la charla que te tocó, el discipulador que te tocó. O tal vez hay esa inseguridad en ti diciendo, no me van a poder ayudar. Necesito a alguien con muchísimo más experiencia para que pueda aconsejarme. Es muy joven para mí. Necesita más años en la fe para madurar y que entonces sí pueda ayudarme. ¿Has tenido esos pensamientos? ¿Con actitudes de quererte cambiar de ministerio para sentirte más cómodo e identificado? El Señor nos lleva entonces a ver que el contentamiento está en la gratitud de lo que tenemos, en la manera que podemos visualizar, no en una empresa que
podamos dejar toda nuestra seguridad en una carrera, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad. Porque créemelo, hoy vemos que estamos a la voluntad de Dios. Hoy oramos al Señor y le rogamos que el Señor pueda levantarnos. A veces es necesario llegar a estos puntos para valorar lo que el Señor hace con nosotros, que no son nuestras capacidades, que no son nuestros talentos. Gracias a la dicha del Señor, porque dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Esa es una promesa. No sé a ti si eso no te da seguridad. No sé si a ti eso no te da alegría en el corazón para poder hacer. Mis hermanos, la base de todo esto es el amor de Jesús. La base de todo esto es que tú puedas entender que necesitamos ser amables, compasivos, que tengamos que dar gracias por lo que hoy Dios nos da. ¿Y sabes por qué? Porque dice en el último versículo, así que podemos decir con confianza, con seguridad, créele a Dios. El Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede el hombre destruir? Probablemente, sí, digas muchas situaciones en la carne, pero sabes que el Señor va más allá. Y si el Señor está de nuestro lado, ten esa confianza, ten esa seguridad. Entonces ya no hay espacio para no poder hacer las cosas. Ya no tenemos que tener una mentalidad de división. Necesitamos hacer familia. Iglesia, necesitamos transmitir amor. Hermanos, te quiero animar a que puedas tener la confianza, el contentamiento en lo que el Señor te ha dado hasta el día de hoy. Que podamos dar gracias con lo que el Señor nos dará mañana también. Muchas gracias a todos y es lo que les quería compartir.